La casa en el campo siempre había sido un lugar de susurros y sombras. Desde pequeña, Leticia había escuchado historias que helaban la sangre sobre entidades malignas que acechaban en sus rincones oscuros. Ahora, después de años de huir de esos recuerdos, decide regresar. Pero lo que encuentra no es solo polvo y telarañas, es un eco de su pasado que la envuelve como una niebla densa y aterradora. Al cruzar la puerta, siente un escalofrío recorrer su espalda. Las paredes parecen susurrar secretos olvidados, y cada crujido del suelo la hace preguntarse, ¿qué la espera dentro? A medida que avanza, los vislumbres de lo que pudo ser la vida de su familia se entrelazan con las visiones inquietantes que la atormentan. ¿Son solo productos de su imaginación o hay algo más siniestro acechando en la penumbra? Mientras las sombras se agrupan a su alrededor, Leticia se da cuenta de que no está sola. Las fuerzas que habitan la casa tienen su propia historia que contar, y ella es la clave para desenterrar un secreto que podría destruirla. ¿Tendrá el valor de enfrentarse a sus miedos y descubrir la verdad, o sucumbirá ante la oscuridad que la rodea? Almohadilla, 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 historia de la casa y sus entidades. Te cuento que esta casa, donde ahora me encuentro, tiene una historia que parece saída de un conto de terror. Desde que llegué, percebí que había algo de especial, o un melor, de perturbador. No harás lendas locais falan de tragedias que acontecerán aquí, de familias que foren consumidas por un destino sombrío. Dicen que a casa, construida en un estilo asombrado, aí palco de eventos horríveis, como desaparecimientos inexplicables e susurros que ecoaman noite. Esas historias, que inicialmente parecían apenas boatos, come caramas entrelacar como a mina propia realidade. As entidades que habitan este lugar nao sao meras invencoes da imaginacao. Sinto que el este muma presenca tangível, o ase palpável. Algumas pessoas afirman que sao almas perdidas, outras acreditan que foren criaturas malignas que encontraran abrigo aquí. O que é ainda máis perturbador é que, no longo dos anos, esas entidades se tornaran parte da propia casa, como se a estrutura estivese viva. Cada vez que unha porta reino, ou cando ouco susurro vindo do sótao, me pergunto se estou prestes a encontrar unha desas entidades. A origen desas entidades é un misterio profundo. Algunas teorías falan de rituais sombríos realizados por antiguos moradores, en cuanto outras sugeren que a casa é aí construída sobre un antigo cemiterio. O que si aí é que, conforme voume aprofundando na historia, percebo que as entidades están ligadas a eventos trágicos que moldaran nao súa casa, mas tamén a vida das persoas que pasaran por ela. Esa conecao me intriga e me asombra ao mesmo tempo. Almohadilla, 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 perfil de la protagonista. Cuanto a min, su homem común que decidiu deixar a cidade para tras se aventurar no campo. Ha decisado de me mudar e aí impulsionada por traumas persoais que pesaban sobre min. A vida na cidade me parecía sufocante, e a idea de un novo comeco en un lugar isolado parecía a resposta para mans problemas. No entanto, y una sabia que esa busca por paz me colocaría frente a frente con entidades que desafían a lógica. Mina protagonista é alguén que, como eu, carrega súas propias psiquetraxis. Ela busca se afastar de un pesado ou doloroso, mas, ao mesmo tempo, está atraída pela curiosidade que a casa desperta. Súas motivacoes sao complexas, ela tenta entender nao só a si mesma, mas tamén o que a casa tema ofrecer. Esa exploracao a leva a confrontarse os medos e insegurancas, tornando súa jornada aínda máis intrigante. A interacao dela con as entidades é especialmente fascinante. A medida que a historia avanza, percebo como súas experiencias e traumas persoais influencian súa resposta aos fenómenos sobrenaturais. Ela nao apenas enfrenta as entidades, ela busca entender o que eles representan para ela. Esa luta interna a torna unha personaje rica e cheia de nuances, e cada encontró a transforma de maneiras que eu non podería imaginar. Almohadilla, 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 ambiente e atmósfera. A atmósfera rural aquí é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. A arquitectura asombrada da casa, con súas llaneles quebradas e paredes que vetes de musgo, cría un ambiente que parece fora do tempo. O isolamento é palpável, nao a vecinos por petou, e a única que empangie que tenosao os sons da natureza é, claro, as entidades que habitan este lugar.
A solidao e do mesmo tempo me alivio e uma tortura, pois me forca a confrontar mans propios demonios. A noite, o ambiente se transforma completamente. As sombras dan cam nas paredes, e os susurros que antes eran sutis se tornan gritos ensurdecedores. O silencio do campo, que durante o día é reconfortante, a noite se torna opresivo. Cada ruido, cada movimento, parece amplificado, como se a casa estivese atenta a cada de mans pasos. A sensacao de estar sendo observado é constante, e iso me faz sentir vulnerável. As lendas e historias que permeian a regia o intensifican esa atmósfera. Conecendo pouco máis sobre o pesado da casa, percebo que cada pedra, cada táboa de madeira carrega consigo unha narrativa de dor e sofrimento. Esa conecao histórica adiciona unha camada de profundidade á experiencia, tornando cada día unha nova descoberta. O cenario rural, tao bonito durante o día, revela seu lado obscuro cuando a noite cae. As entidades, por súa vez, parecen ter unha afinidade como ambiente. Eles se manifestan en momentos inesperados, como se estivesen brincando como a mina sanidade. A forma como a arquitectura e a natureza se entrelacan cría o espaco onde o sobrenatural se torna parte da realidade. Nese casa, a línea entre o mundo dos vivos e o dos mortos é tenue, e iso me fascina e asusta ao mesmo tempo. O campo, que debería ser o refugio, se transforma en un labirinto de misterios e medos. A atmósfera, carregada de tensao, me obriga a cuestionar non apenas o que está a mina volta, mas tamén mi uso. É unha jornada de autodescoberta, onde cada esquina da casa revela algo novo, e cada sombra esconde unha parte de min que eu gostaria de esquecer. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Manifestación de las entidades. A medida que me adentraba en la casa, no podía evitar sentir una presencia extraña en el aire. Las entidades malignas, como sombras danzantes en el rincón de mi visión, se manifestaban de formas inquietantes. A veces, eran susurros que parecían surgir de las paredes, palabras incomprensibles que se mezclaban con el crujir de la madera. Otras veces, se materializaban como figuras difusas, casi humanas, que se desvanecían al instante en que intentaba mirarlas de frente. Cada encuentro me dejaba con un frío en el estómago, una sensación de que había algo más allá de lo visible, algo que anhelaba ser descubierto. Las intenciones de estas entidades eran un misterio que me atormentaba. ¿Eran simplemente almas en pena, buscando redención, o había algo más siniestro detrás de su presencia? A menudo, me encontraba atrapado en un tira y afloja con mis propios miedos. En ocasiones, parecía que buscaban comunicarse, como si quisieran advertirme sobre algún peligro inminente. Otras veces, su presencia era opresiva, como un peso sobre mi pecho que me hacía dudar de mi propia cordura. Cada manifestación era una mezcla de curiosidad y terror, un recordatorio de que no estaba sola en esta casa. La forma en que estas entidades afectaban mi vida cotidiana era cada vez más evidente. Mis noches se convirtieron en un ciclo de insomnio y pesadillas, donde las sombras se alimentaban de mis temores más profundos. Durante el día, la ansiedad se instalaba en mi pecho, como si estuviera siendo observada constantemente. Las entidades parecían jugar con mi mente, empujándome a un estado de paranoia que dificultaba mi interacción con el mundo exterior. Era como si, a medida que me sumergía en la historia de la casa, mis propios demonios también emergieran. A veces, me preguntaba si era yo quien estaba perdiendo la razón o si realmente estaba siendo asediada por fuerzas oscuras. Cada encuentro me dejaba una huella, un eco en mi mente que me recordaba que la frontera entre la realidad y la locura era delgada. La lucha por entender sus intenciones y, a la vez, mantener mi cordura se convirtió en un conflicto interno constante. Era un juego peligroso, donde cada decisión que tomaba podría llevarme más cerca de la verdad o, por el contrario, hundirme más en la oscuridad. Finalmente, la manifestación de estas entidades se convirtió en parte de mi vida. Aprendí a convivir con ellas, a escuchar sus susurros y a intentar descifrar sus mensajes. Sin embargo, el miedo seguía presente, un compañero constante que me empujaba a cuestionar mi propia realidad. Las entidades no eran solo sombras en la casa, eran un reflejo de mis propios miedos, un espejo que mostraba lo que realmente había dentro de mí. Esta lucha interna se tornó en un viaje de autodescubrimiento, donde cada encuentro con lo sobrenatural me acercaba un poco más a la verdad sobre mí misma.
Almohadilla, 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 conflictos internos y externos. Los conflictos internos comenzaron a surgir con una intensidad abrumadora. Cada vez que me encontraba cara a cara con las entidades, una batalla se desataba dentro de mí. El miedo y la duda se entrelazaban, llevándome a cuestionar mi propia sanidad. A veces, me encontraba en un estado de negación, tratando de convencerme de que lo que experimentaba no era real. Pero las manifestaciones eran demasiado vívidas, demasiado impactantes para ignorarlas. Esta lucha constante me consumía, haciéndome sentir como si estuviera atrapada en un laberinto del que no podía escapar. Las interacciones con las entidades se tornaron cada vez más complejas. En ocasiones, parecía que estaban jugando conmigo, desafiándome a enfrentar mis miedos más profundos. Era como si quisieran que explorara los rincones oscuros de mi propia mente. Me sentía como un marionetista en un escenario de terror, donde cada movimiento que hacía era observado y evaluado. Este conflicto externo se convirtió en un juego psicológico, donde cada paso que daba podía llevarme más cerca de la verdad o sumergirme en un abismo de desesperación. Las decisiones que tomaba se volvieron cruciales. A medida que los conflictos externos se intensificaban, me di cuenta de que cada encuentro con las entidades tenía consecuencias. Algunas veces, intentaba confrontarlas, buscando respuestas a sus intenciones. Otras, simplemente me refugiaba en la negación, ignorando sus llamados. Sin embargo, cada elección me llevaba a un nuevo nivel de tensión y miedo, un ciclo interminable de acción y reacción que me mantenía en un estado de alerta constante. Con cada enfrentamiento, la línea entre lo interno y lo externo se volvía más difusa. Mis miedos se materializaban en las entidades, y sus acciones resonaban en mis inseguridades. Este conflicto se tornó en una danza macabra, donde cada paso que daba era una respuesta a mis propios demonios. Aprendí que el verdadero enfrentamiento no era solo con ellas, sino también conmigo mismo, con mis traumas y mis secretos ocultos que se negaban a salir a la luz. Al final, los conflictos internos y externos se entrelazaron de tal manera que se volvieron inseparables. Cada batalla que libraba contra las entidades se reflejaba en mi lucha por aceptar mis propios miedos. Era como si la casa, con su historia oscura y sus presencias inquietantes, hubiera sido un catalizador para mi transformación. En este viaje de autodescubrimiento, aprendí que enfrentar mis demonios era la única manera de liberarme de sus garras, tanto dentro como fuera de mí mismo. Resolución y consecuencias. Al final de esta historia, la protagonista se enfrenta a decisiones que cambiarán su vida para siempre. Decidir entre huir de la casa o confrontar las entidades que la atormentan se convierte en el dilema central. A medida que la presión aumenta, se da cuenta de que el miedo no es solo un enemigo externo, sino también una sombra que ha llevado consigo durante años. Esta revelación la lleva a replantear su relación con su pasado y las heridas que le han dejado marcas profundas. La casa, por tanto, se convierte en un espejo de su propia lucha interna. Las consecuencias de sus decisiones son palpables. Optar por enfrentar las entidades la obliga a confrontar no solo lo sobrenatural, sino también sus propios demonios. En este proceso, empieza a descubrir que las entidades no son meras representaciones del mal, sino manifestaciones de sus miedos y traumas. Este entendimiento transforma su enfoque, ya no busca escapar, sino buscar una forma de reconciliarse con lo que le atormenta. Este cambio de perspectiva es crucial para su evolución como personaje y para la resolución de la trama. A medida que se adentra en el corazón de la casa, vive experiencias que la desafían a nivel emocional y físico. Cada encuentro con las entidades se convierte en una lección, y cada lección la acerca más a la verdad sobre sí misma. Su transformación es gradual, pero a medida que avanza, se siente más fuerte y más capaz de enfrentar los horrores que la rodean. La casa, que inicialmente simbolizaba su aislamiento y miedo, comienza a transformarse en un espacio de empoderamiento y autodescubrimiento. Sin embargo, no todas las elecciones tienen resultados positivos. La confrontación con una de las entidades resulta en una pérdida inesperada que la deja devastada. Esta experiencia la obliga a reconsiderar sus prioridades y a reevaluar lo que está dispuesta a sacrificar por su búsqueda de libertad. La tristeza que siente es profunda, pero también la empuja a encontrar un nuevo propósito, a aprender a vivir con el dolor y a encontrar la fuerza en la vulnerabilidad.
Al final, la protagonista emerge de la experiencia con una nueva comprensión de sí misma y del mundo que la rodea. Las lecciones aprendidas en la casa la han moldeado de maneras que nunca imaginó. Aunque las marcas de su pasado seguirán con ella, ha desarrollado una resiliencia que la prepara para enfrentar cualquier desafío futuro. La casa ya no es solo un lugar de sufrimiento, sino un símbolo de su viaje hacia la sanación y la transformación. Mientras Leticia se adentra en las sombras de esa antigua casa, el aire se vuelve denso, cargado de secretos olvidados. Cada paso resuena como un eco de su pasado, y las visiones que la atormentan se intensifican. ¿Qué la espera en esas habitaciones polvorientas? Las entidades malignas, ávidas por revelarse, susurran verdades que podrían romperla o liberarla. Con cada rincón que explora, Leticia se enfrenta a sus propios demonios, recuerdos que la persiguen. ¿Qué oscuros secretos guardan sus antepasados? ¿Podrá desentrañar la verdad antes de que la casa la consuma por completo? La tensión se apodera de cada instante, y el tiempo parece correr en su contra. Pero hay algo más en juego, algo que va más allá de lo sobrenatural. Es una lucha por su propia identidad, por su cordura. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para salvarse? Mientras las sombras se ciernen sobre ella, la pregunta es clara: ¿será capaz de enfrentar sus miedos y salir victoriosa, o se convertirá en otra víctima de esa casa maldita? Así que, amigos, ¿qué harían ustedes en el lugar de Leticia? ¿Se atreverían a desenterrar los secretos del pasado? Déjenme sus comentarios. La historia de Leticia apenas comienza.